La alarma de humo resonó en el ático de $30 millones mientras Emma Wilson, de 6 años, preparaba con calma su 15º sándwich de queso a la plancha de la mañana. Su hermana gemela, Anna, sentada en la encimera de mármol, daba un mordisco a cada sándwich mecánicamente antes de colocarlo en la pila que crecía. «Ya es suficiente», dijo Anna, mirando su reloj de Hello Kitty. «Llegará en 3 minutos». Emma apagó la estufa con la precisión de una chef experimentada. A pesar de no haber tenido nunca acceso a ella, llevaban despiertas desde las 4 de la mañana preparándose. La puerta se abrió de golpe. Richard Wilson estaba allí, con su traje italiano, el rostro contraído por la furia, y 2 miembros del consejo detrás de él. Estaban en medio de una reunión de adquisición de $50 millones en su oficina en casa, un piso más abajo, cuando se activó el sistema contra incendios. «¿Qué están haciendo?» Pero las gemelas no lo miraban. Observaban el ascensor. Las puertas se abrieron. Y salió Belinda Johnson con sus utensilios de limpieza, la nueva empleada doméstica, en su tercer día. Emma pasó junto a su padre, junto a sus importantes invitados, y le ofreció a Belinda un sándwich de queso a la plancha perfectamente preparado. «Te hicimos el desayuno», dijo, con sus ojos verdes llenos de seriedad. «Porque ayer te oímos decir por teléfono que no podías permitirte desayunar después de comprar la medicina de tu hijo». La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido aún estridente de la alarma. Anna se unió a su hermana. «Hay 14 más y este está frío. No sabíamos cuál estaría a la temperatura adecuada cuando llegaste». Belinda miró a estas 2 niñas, conocidas en los círculos adinerados de Manhattan como las diablillas que habían ahuyentado a las niñeras, y le ofreció comida porque habían oído que estaba pasando apuros. Luego miró a su padre, cuyo rostro había pasado de la furia a algo indescifrable. «Gracias», dijo Belinda, tomando el sándwich. «Esto es lo más amable que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo». El labio de Emma tembló. «¿De verdad? ¿De verdad?» Ambas niñas rompieron a llorar y se aferraron a las piernas de Belinda. Los socios de Richard se quedaron paralizados. Sus hijas, que no habían abrazado a nadie por voluntad propia en 2 años, sollozaban sobre el uniforme de trabajo de una desconocida. Pero para entender cómo llegamos a esto, tenemos que remontarnos al principio. 3 semanas antes, Richard Wilson había visto a su octava niñera en 2 meses huir de su ático, con su chaqueta de diseñador cubierta de lo que parecía ser jarabe de arce y purpurina. «Son inalcanzables», jadeó. «Tengo 3 títulos en psicología infantil. He trabajado con niños con graves trastornos, pero sus hijas no tienen trastornos. Son brillantes, y usan esa brillantez para destruir sistemáticamente a cualquiera que intente ayudarlas». Las gemelas estaban de pie en la puerta de su sala de juegos, observando, sin sonreír, sin regodearse, simplemente observando con esos inquietantes ojos verdes, los ojos de su madre muerta. «¿Por qué?», les había preguntado Richard, después de que la niñera se fuera. «Olía mal», había dicho Emma. Su voz era falsa, había añadido Anna. Fingía preocuparse, pero estaba enviando mensajes de texto a su novio sobre cuánto nos odiaba. «Vimos su teléfono. Lo vemos todo. Lo que sucedió después todavía me da escalofríos. Richard lo había intentado todo. Institutrices suizas, cuidadores con entrenamiento militar, psicólogos infantiles que vivían en la casa. Incluso un exagente del servicio secreto especializado en proteger a niños diplomáticos difíciles. Las gemelas los habían doblegado a todos. No con rabietas ni violencia, sino con inteligencia, con ataques precisos a la debilidad de cada cuidador. La institutriz que se enorgullecía del orden. Habían reorganizado todo su sistema mientras dormía usando una lógica tan compleja que no podía comprenderla. El cuidador militar. Le habían escondido su medicación para la ansiedad y luego
Desencadenaron su TEPT con ruidos fuertes cuidadosamente sincronizados. A la psicóloga la habían diagnosticado, dejando notas detalladas sobre su matrimonio fracasado, basadas en microexpresiones y llamadas telefónicas que habían escuchado. Es como si estuvieran estudiando a sus depredadores, había dicho una niñera, aprendiendo de ellos y luego usando ese conocimiento para eliminar amenazas. Espera, necesito contarte algo crucial. La madre de las gemelas, Catherine, había muerto al dar a luz. Complicaciones que nadie había previsto. Richard había sostenido la mano de su esposa mientras se desangraba, mientras al final del pasillo sus hijas respiraban por primera vez. Durante 6 años, las había mirado y había visto su muerte. Las amaba. Dios las amaba. Pero amarlas se sentía como traicionar a Catherine. Ser su padre significaba aceptar que su muerte les había traído la vida. Era una ecuación que su mente de director ejecutivo no podía equilibrar. Así que contrató ayuda, la mejor ayuda que el dinero podía comprar. Y se había sumergido en el trabajo, construyendo su imperio cada vez más alto, como si el éxito pudiera compensar de algún modo su fracaso como padre. Los gemelos lo sabían. Claro que lo sabían. Al fin y al cabo, eran brillantes. De hecho, permítanme que me detenga aquí, porque este detalle es importante. Cuando Belinda Johnson respondió al anuncio de empleada doméstica, no de niñera, Richard había renunciado a la idea de las niñeras. Ella había sido sincera sobre sus limitaciones. Solo trabajo hasta las 3 de la tarde. Tengo 2 gemelos de 7 años. Tengo que recogerlos del colegio. Está bien, dijo Richard, exhausto. Solo limpia. No te metas con mis hijas. Son difíciles. Todos los niños son difíciles a veces. No como los míos. Belinda necesitaba este trabajo desesperadamente. Su ex no había pagado la manutención en 3 años. Su hijo menor, Marcus, necesitaba medicamentos para el asma que costaban $400 al mes. Estaba debatiéndose entre el alquiler y las medicinas, y perdiendo ambas batallas. Pero había mirado a Richard Wilson, ese multimillonario con su traje impecable y su ático de ensueño, y había visto algo familiar. El agotamiento de una madre soltera que se ahoga. Lo que no sabían era que esta decisión lo cambiaría todo. El primer día de Belinda había sido surrealista. Los gemelos la observaban desde las puertas, desde las esquinas, a través del reflejo en las ventanas, sin acercarse nunca, sin hablar, simplemente observándola. Fingió no darse cuenta, tarareando mientras trabajaba. Viejos espirituales que su abuela le había enseñado, canciones que la habían ayudado a sobrellevar las difíciles noches con sus propios gemelos. Al segundo día, encontró una nota entre sus productos de limpieza. ¿Tú también tienes gemelos? ¿Son malos como nosotros? Ea, respondió en el mismo papel. No son malos. Tú tampoco. Todos están aprendiendo a ser humanos. La dejó donde la encontró. 1 hora después, apareció otra nota. Nuestra última niñera dijo que éramos demonios. Su respuesta. La última persona que limpió esta casa antes que yo dijo que era imposible. Sin embargo, aquí estoy, haciendo lo posible. Las etiquetas son solo opiniones, no hechos. No tenían ni idea de que solo les quedaban 24 horas antes de que todo cambiara. El incidente del sándwich comenzó cuando Emma escuchó a Belinda hablando por teléfono durante su hora de almuerzo. Lo siento, Marcus. Cariño, sé que estás cansado de la mantequilla de cacahuete. Mamá cobra el viernes. Entonces comeremos comida de verdad. Lo prometo. Emma había agarrado a Anna y juntas habían ideado un plan con precisión militar. Habían esperado a que su padre estuviera en su reunión más importante del mes. Sabían que tendría que elegir entre detenerlas y perder millones.
Contaban con que elegiría el dinero, pero no contaban con que la seguiría arriba después de que los clientes se fueran. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. «Le preparaste comida», dijo Richard lentamente, mirando a sus hijas, aferrándose a Belinda. «La necesitaba», dijo Emma, con la voz amortiguada contra la cadera de Belinda. «¿Cómo lo supiste?» «Escuchamos. Siempre escuchamos. Nadie cree que estamos escuchando. Nunca has cocinado antes». «YouTube», dijo Anna. «Aprendimos anoche. Hicimos 11 sándwiches de práctica para que salieran bien». Richard miró a Belinda. «Podrían haber quemado la casa, pero no lo hicieron», dijo Belinda con cautela. «Fueron cuidadosos. Fueron considerados. Fueron amables. Nunca han sido amables con nadie». Se detuvo, dándose cuenta de algo. «No los tratas como un problema porque no lo son. Son dos niñas pequeñas cuya madre murió y cuyo padre tiene tanto miedo de amarlas que contrata a extraños para que lo hagan por él». Las palabras resonaron en el aire como una bofetada. ¿Te imaginas cómo se debe haber sentido que un extraño viera tu fracaso con tanta claridad? «Eso no es todo», empezó Richard. «Papá tampoco desayuna», interrumpió Emma. «Toma café y analgésicos. Para sus dolores de cabeza», añadió Anna, «por el estrés que nos causamos». Las gemelas se apartaron de Belinda y se encararon con su padre. Dos pequeñas soldados presentándose al servicio. «Sabemos que nos odias», dijo Emma con naturalidad. «No. No puedes mirarnos sin apretar la mandíbula», continuó Anna. «Se te encogen los hombros, te cambia la respiración. Reacciones clásicas al estrés», añadió Emma. «Hemos leído sobre ello». A Richard le flaquearon las piernas. Se dejó caer con fuerza en la silla de diseño que nunca usaba. «No os odio. Entonces, ¿por qué no nos quieres?» La voz de Anna se quebró al pronunciar la última palabra. En exactamente 17 minutos, 3 vidas cambiarían para siempre. Belinda debería haberse marchado. No era su trabajo, ni su familia, ni su problema. Pero pensó en sus propios hijos en casa. En cómo se habían portado cuando su padre se fue. En cómo habían necesitado a alguien que les ayudara a superar el dolor y sanar. «Vuestro papá os quiere», dijo. «Simplemente no sabe cómo demostrarlo». «Eso no es amor», dijo Emma con vehemencia. «El amor son acciones, no sentimientos. La señora Johnson quiere a sus hijos. Los llama en cada descanso. Les prepara comida incluso cuando no tiene dinero para comer. Trabaja en 2 empleos para comprar medicinas. Eso es amor. Trabajas en 2 empleos». Richard miró a Belinda. 3, en realidad, admitió ella. Turnos de noche en un restaurante y limpieza los fines de semana en un edificio de oficinas. ¿Cuándo duermes? Cuando mis hijos están a salvo y alimentados». Richard observó a esta mujer. Agotada, mal pagada, sobrecargada de trabajo, que había demostrado a sus hijas más cariño genuino en 3 días que él en meses. «¿Qué se necesita?», preguntó de repente. «¿Para qué? ¿Para que trabajes aquí? ¿Para que estés aquí cuando necesiten a alguien? No como niñera, sino simplemente como tú misma». Pero fue entonces cuando descubrieron algo que lo complicó todo. «Dedicada. Necesitaría traer a mis hijos después de la escuela», dijo Belinda. «No puedo pagar las actividades extraescolares». «¿Quieres traer más niños?». Richard pareció entrar en pánico. «Apenas puedo con 2. ¿No puedes con ellos en absoluto?», señaló Emma con la brutalidad propia de una niña de 6 años. «Emma», dijo Belinda bruscamente. «Discúlpate». Para sorpresa de todos, Emma lo hizo. «Lo siento, papá. Fue cruel, pero cierto». Richard se rió. De verdad se rió. «Tienes razón. Fue cruel, pero cierto». Se volvió hacia Belinda. «Trae a tus hijos. Son muy enérgicos. Son gemelos de 7 años», dijo.
Me preocuparía si no lo fueran. Esto podría ser un desastre. Señorita Johnson, dijo Richard, poniéndose de pie. Mis hijas acaban de cometer un incendio provocado para hacerle un sándwich porque se preocupan por usted. Ya hemos superado el desastre. Ahora estamos en territorio desconocido. Los gemelos se miraron entre sí. Luego miraron a Belinda y después a su padre. ¿Eso significa que vas a intentarlo?, preguntó Anna en voz baja. ¿De verdad vas a ser nuestro papá? Richard se arrodilló a su altura. Por primera vez en 2 años, las miró de verdad. No al fantasma de su esposa reflejado en sus rostros, sino a ellas, 2 niñas brillantes y solitarias que habían estado clamando por su atención de maneras cada vez más desesperadas. No sé cómo, admitió. Nosotras tampoco sabemos cómo ser hijas, dijo Emma. Quizá podamos aprender juntas. El encuentro tuvo lugar a las 3:47 de la tarde de un jueves. Los gemelos de Belinda, Marcus y Malcolm, estaban de pie en el vestíbulo de mármol del ático de los Wilson, sus zapatillas gastadas chirriando contra un suelo que costaba más que el alquiler anual de su apartamento. Se cogieron de la mano, algo que solo hacían cuando estaban nerviosos, mirando a las 2 niñas que les devolvieron la mirada. Sois las niñas ricas y tristes, dijo Malcolm, rompiendo el silencio con la franqueza propia de un niño de 7 años. Ustedes son los pobres chicos que comparten un inhalador, respondió Emma con la misma franqueza. Ambos pares de gemelos se evaluaron mutuamente como generales antes de la batalla. Entonces Marcus jadeó, sacando su inhalador. Anna se movió tan rápido que nadie lo vio venir. Le arrebató el inhalador de la mano. «Anna», gritaron Richard y Belinda al unísono. Pero Anna ya estaba sacando algo de detrás de la espalda. Un inhalador nuevo, sin abrir. De los caros. De los que funcionan mejor, pero cuestan el triple. Nosotros compramos esto, le dijo a Marcus. Emma hackeó la tarjeta de crédito de papá. Necesitas el morado, no el naranja. Investigamos tu tipo de asma basándonos en los sonidos que haces en los videos del teléfono de mamá. Marcus la miró fijamente. Me compraste medicina. Tenemos dinero que no necesitamos, dijo Emma con naturalidad. Necesitas dinero que no tienes. Es matemática simple. Lo que pasó después todavía me da escalofríos. Malcolm dio un paso al frente, observando a las niñas con ojos que reflejaban su edad. No son malas, solo están tristes. No estamos tristes, empezó Emma. Sí que lo están, interrumpió Marcus, respirando con más facilidad gracias a su nuevo inhalador. Mamá dice que a veces la tristeza parece enfadada. Parecen enfadadas, pero están tristes. La coraza que Anna había construido con tanto esmero se resquebrajó. Vuestra mamá es inteligente. Es la más inteligente, dijo Malcolm con orgullo. Tiene 3 trabajos y aún así nos ayuda con los deberes. Nuestro padre solo tiene un trabajo y no sabe en qué curso estamos, dijo Emma. Tercero, dijo Richard rápidamente. Están en tercero. Primero, dijeron las 2 niñas al unísono. Tenemos 6, papá. Estamos en primero. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración más tranquila de Marcus. Esperen, tengo que decirles algo crucial. Belinda había estado vigilando a sus hijos por el monitor de seguridad toda la semana, viéndolos hacer la tarea en la sala de descanso del restaurante. Mientras ella trabajaba en el turno de la cena, viéndolos contar el cambio exacto en la tienda de la esquina, aprendiendo a cocinar por sí mismos. Porque ella nunca estaba en casa. Y Richard había estado observando a sus hijas a través de otro tipo de monitor. Los informes de las niñeras, las facturas de los terapeutas, la distancia de la documentación en lugar de los regalos. ¿Quieren ver nuestra habitación?, preguntó Anna de repente. Los niños miraron a su madre. Belinda asintió. Mientras los 4 niños subían las escaleras, Richard y Belinda se quedaron en el vestíbulo,
ambos algo conmocionados. ¿Le compraron medicina a tu hijo?, preguntó Richard. Me han estado vigilando por las cámaras de seguridad del edificio, admitió Belinda. Los pillé la semana pasada. Vieron a mis hijos haciendo la tarea solos y quisieron ayudar. Hackearon nuestro sistema de seguridad para espiar a tu familia. ¿Para entender a mi familia? Hay una diferencia. Richard se pasó la mano por el pelo. A veces me dan miedo. Se supone que sí. Así es como sabes que son tuyos. De hecho, permítanme hacer una pausa aquí porque este detalle es importante. Arriba, los 4 niños estaban sentados en círculo sobre el impecable suelo de la sala de juegos. Emma y Anna habían sacado una caja escondida bajo una tabla suelta del suelo, su colección secreta. Estos son todos los informes de la niñera, explicó Emma, mostrando páginas de correos electrónicos impresos. Hackeamos la computadora de papá y leemos lo que dicen de nosotros. Perturbada, leyó Anna. Manipuladores, peligrosos, inaccesibles. ¿Por qué los guardan?, preguntó Marcus. Para recordar quiénes somos, dijo Emma simplemente. Malcolm tomó un informe y lo leyó despacio. Las gemelas muestran signos de un trastorno de apego grave y posibles tendencias sociopáticas. Levantó la vista. ¿Qué significa sociopático? Significa que no sentimos las cosas correctamente, explicó Anna. ¿Sienten algo? Emma y Anna intercambiaron miradas. Sentimos todo. Simplemente no lo demostramos bien. ¿Por qué no? Porque, dijo Emma en voz baja, la última vez que mostramos sentimientos fue cuando teníamos 4 años y lloramos por mamá. Papá nos mandó a terapia por un duelo excesivo. Así que aprendimos a no mostrar nada. Marcus y Malcolm se miraron y luego hicieron algo inesperado. Se acercaron a las niñas. A veces lloramos por papá, admitió Malcolm. Aunque no esté muerto, solo se ha ido. ¿Tu mamá se enoja? No, lloró ella también. Entonces todos comemos helado para cenar y nos sentimos mejor. Nunca hemos cenado helado, dijo Anna con curiosidad. No hemos cenado. Con papá en 43 días, añadió Emma. Lo que no sabían era que esta conversación se escuchaba a través del monitor de bebés que Belinda había encendido en secreto. Abajo, Richard y Belinda escuchaban a sus hijos con lágrimas en los ojos. 43 días, susurró Richard. No he cenado con ellos en 43 días. ¿Cuándo los acostaste por última vez? No lo recordaba. En realidad, no lo recordaba. Están desapareciendo de tu vida mientras viven en tu casa, dijo Belinda con dulzura. Y tú estás desapareciendo de la suya. No sé cómo parar. Sí que lo sabes. Simplemente eliges no hacerlo porque trabajar es más fácil que sentir. No tenían ni idea de que solo les quedaban 10 minutos antes de que todo estallara. A las 4:15, sonó el teléfono de Richard. La oficina de Tokio. Una crisis que requería atención inmediata. Un acuerdo de $50 millones pendía de un hilo. Miró el teléfono, luego a Belinda, luego al techo, donde las voces de su hija se filtraban. Tengo que hacerlo. No, dijo Belinda simplemente. No tienes que hacerlo. No lo entiendes. Este trato te hará ganar otros 50 millones que no necesitas, a costa de las únicas 2 personas que realmente importan. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. El sonido que vino de arriba no fue un grito. Fue peor. Era la voz de Emma, plana y vacía. Papá se va. Puedo oír su voz por teléfono. Se va a trabajar. Luego Anna. Deberíamos haberle cortado el pelo cuando tuvimos la oportunidad. ¿Cortarle el pelo?, preguntó Marcus. Íbamos a cortarle el pelo a papá mientras dormía para que tuviera que quedarse en casa y arreglársela. Pero la señora Belinda nos detuvo. ¿Por qué el pelo? Porque es lo único en lo que invierte tiempo por nosotros. 30 minutos cada mañana para dejarlo perfecto antes del desayuno.
Pensábamos que si lo arruinábamos. La frase quedó inconclusa, pero el dolor que contenía era total. A Richard se le cayó el teléfono. Resonó contra el mármol. La oficina de Tokio seguía hablando por el altavoz. Corrió hacia las escaleras, subiendo de 3 en 3. Entró de golpe en la sala de juegos y encontró a los 4 niños mirándolo con diferentes expresiones. Sus hijas con resignación, los hijos de Belinda con curiosidad. No me voy, dijo sin aliento. Tu teléfono, exclamó Emma. Richard sacó su teléfono, aún conectado a Tokio, y lo arrojó por la ventana de la sala de juegos. Lo vieron volar por el aire y desaparecer en Central Park. Papá, jadeó Anna. Ese era tu trabajo. No, dijo Richard, arrodillándose frente a ellos. Este es mi trabajo. Ustedes dos. Siendo su padre, simplemente lo olvidé. Durante 2 años, la voz de Emma era gélida. Sí, durante 2 años. ¿Por qué? Richard miró a esas niñas brillantes y rotas que merecían mucho más de lo que él les había dado. Porque cada vez que las miro, la veo a ella, a su madre. Y duele tanto que no puedo respirar. Así que huyo. Me escondo en el trabajo, donde los números tienen sentido y nada duele. Pero estoy cansada de huir. Nos parecemos a ella. Tienen sus ojos, su sonrisa. Cuando sonríen de verdad, su determinación, su brillantez. Su voz le destrozó todo, excepto la vida. ¿Se imaginan lo aterrador que debió ser admitir ante niñas de 6 años que les habían fallado porque eran débiles? Emma y Anna se miraron, teniendo una de esas conversaciones de gemelas que no necesitaban palabras. Luego se levantaron y caminaron hacia su padre. No podemos dejar de parecernos a ella, dijo Emma. Pero podemos ayudarlos a practicar, añadió Anna. ¿Practicar mirándonos? Empiecen con 5 segundos. Luego 10, luego 1 minuto. Como hacer ejercicio, pero para los sentimientos, intervino Malcolm. Eso es lo que hizo mamá cuando papá se fue. Practicó mirarnos sin llorar. Ahora solo llora por las noches. Malcolm, siseó Marcus. Es verdad. Richard miró a los hijos de Belinda, a esos niños que habían visto a su madre reconstruirse, y luego a sus propias hijas, que se ofrecían a ayudarlo a hacer lo mismo. De acuerdo, dijo. 5 segundos. Miró a Emma y Anna lo miró fijamente. Sus ojos verdes le devolvieron la mirada. Los ojos de Catherine, pero también los suyos. 5 segundos parecieron 5 años. Eso dolió, admitió. Pero lo lograste, dijo Anna. Y por primera vez en 2 años, sonrió. Una sonrisa sincera. Necesitamos reglas, dijo Emma, sacando una libreta. ¿Reglas? Reglas de familia. Señorita Belinda, ustedes dos, y Marcus y Malcolm. En exactamente 17 minutos, una nueva familia comenzaría a formarse. Emma escribía con letra cuidadosa mientras todos aportaban. Reglas de familia. Cenar juntos todas las noches. Nada de teléfonos. Belinda. Se permite helado para cenar. Cuando uno está triste. Malcolm. Nadie se va a casa por tener sentimientos. Anna. Papá trabaja. Desde casa después de las 3 de la tarde. Emma. Practiquemos ser humanos juntos. Marcus. No más niñeras. Tenemos a la señorita Belinda. Anna. Marcus y Malcolm pueden quedarse. Todos los días. Emma. Los panqueques de fin de semana son obligatorios. Richard. ¿Panqueques de fin de semana? Preguntó Belinda. Catherine solía hacerlos. Richard tragó saliva. Hacía panqueques. Todos los sábados, con forma de animales. No los he vuelto a hacer desde entonces. Te ayudaremos, ofreció Marcus. Se nos dan bien los panqueques. De los baratos de caja, aclaró Malcolm. Pero aún así, bien. Fue entonces cuando Richard dijo algo que sorprendió a todos. Múdense.
Belinda lo miró fijamente. ¿Qué? Tú y tus hijos. Múdense. Hay 8 habitaciones en este ático. De todos modos, estás aquí todo el día. Tus hijos necesitan estabilidad. Mis hijas te necesitan. Y yo. Hizo una pausa. Necesito que alguien me recuerde que hay más en la vida que las videoconferencias. Señor Wilson. Richard, por favor. Acabamos de establecer reglas familiares juntos. Richard, soy tu empleada doméstica. No, tú eres la persona que salvó a mis hijas cuando yo no pude. Eres la madre de los chicos que les acaba de enseñar a ser niños. Eres. Buscó las palabras. Tu familia, de alguna manera. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que lo cambió todo. No podemos, dijo Malcolm en voz baja. Nos van a desahuciar. Malcolm. Belinda jadeó. Es verdad, mamá. Te oímos por teléfono. Tenemos 7 días. Marcus asintió. El dinero para las medicinas significaba que no había dinero para el alquiler. Emma se levantó, se dirigió al escritorio de su padre y sacó su teléfono de repuesto. ¿Cuál es el número de tu casero, Emma? No. Belinda empezó a hablar. Pero Emma ya estaba marcando. Habiendo encontrado el número en segundos, puso el altavoz. Señor Chen, soy Emma. Wilson de Wilson Enterprises. Nuestra empresa desea comprar el edificio en el número 427 de la calle Brock. Dígame su precio. Sí, todo el edificio. Ya veo. Transferiremos 5 millones en 1 hora. Nuestros abogados se encargarán del papeleo. Colgó y le entregó el teléfono a su padre, atónito. Ahora no pueden ser desalojados porque el edificio es nuestro. ¿Acabas de comprar un edificio?, preguntó Richard con voz débil. Ibas a malgastar ese dinero en el acuerdo de Tokio de todos modos. Esto es mejor. Les ayuda. Anna se unió a su hermana. Y si no se mudan aquí, al menos tendrán un hogar. Belinda lloraba. Marcus y Malcolm la miraban fijamente. Richard se reía. De verdad. Se reía. Ustedes dos van a dominar el mundo o a destruirlo. ¿Por qué no ambas cosas?, preguntó Emma con seriedad. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. Esa noche, por primera vez en 2 años, el ático de los Wilson era ruidoso. Un ruido hermoso, caótico. Marcus y Malcolm les estaban enseñando a las chicas a jugar videojuegos en el televisor enorme. Las chicas perdían estrepitosamente y se reían de ello. Richard estaba en la cocina con Belinda intentando hacer espaguetis desde cero mientras ella intentaba no reírse de su incompetencia. Lo estás revolviendo mal, dijo. Hay una forma incorrecta de revolver. Estás aplastando los fideos. Eso no es algo que se haga. Claro que sí. Estaban muy cerca, más cerca de lo que deberían estar un jefe y una empleada. Richard tenía flores en su traje caro. Belinda tenía salsa en la mejilla. Ambos sonreían como idiotas. Gracias, dijo Richard de repente. ¿Por qué? Por verlas, a mis hijas, por ver quiénes eran realmente bajo todo ese dolor. Gracias por ver a mis hijos. Por no juzgarnos por ser pobres. No son pobres. Son ricos en todo lo que importa. Es un cliché, pero sigue siendo cierto. La alarma de humo se activó. La pasta se estaba quemando. Los niños corrieron hacia ellos y Marcus agarró el extintor con una facilidad asombrosa. «Podemos con esto», gritó Malcolm. «Mamá siempre quema la cena». «No recuerdo. El pollo que se convirtió en carbón». Eso fue solo una vez. Mientras discutían, reían y salvaban la cena juntos, Anna tiró de la manga de Richard. «Papá». «Sí, cariño. Así se siente la familia». Richard miró a su alrededor, observando el caos. Belinda y Malcolm discutiendo sobre el tiempo de cocción del pollo. Marcus enseñándole a Emma a usar el extintor.
Salsa por todas partes. La pasta, definitivamente arruinada. Y sonrió. Sí, así se siente la familia. En realidad, déjenme contarles cómo termina esta historia. 6 meses después, la casa de los Wilson Johnson era irreconocible. Belinda y sus hijos se habían mudado oficialmente tras lo que Richard llamó una negociación agresiva y lo que Belinda llamó el chantaje emocional de tu hija. El ático ya no estaba impecable. Había huellas de manos en las paredes, estructuras de Lego por todas partes y una lista de tareas que todos, incluido Richard, seguían al pie de la letra. Richard trabajaba desde casa todas las tardes. La puerta de su oficina estaba abierta para que los niños entraran con preguntas, quejas, protestas, o simplemente sentarse en silencio mientras él trabajaba. Los gemelos, ambos pares, se habían vuelto inseparables. Emma y Anna les enseñaron a Marcus y Malcolm habilidades informáticas avanzadas, posiblemente ilegales. Marcus y Malcolm les enseñaron a las chicas a desenvolverse en la calle y a hacer amigos sin hackear primero los correos electrónicos de sus padres. Pero el mayor cambio fue este. Cenaban juntos todas las noches. A veces, Richard pedía comida sofisticada. A veces, macarrones con queso de caja que preparaba Belinda. A veces, solo cereales cuando todos estaban demasiado cansados para cocinar. Una tarde, mientras estaban sentados alrededor de la mesa discutiendo sobre si los robots podían sentir emociones, Anna dijo de repente, «Señorita Belinda, debería casarse con papá». Todos se quedaron helados. Richard se puso rojo. Belinda se atragantó con el agua. Anna, siseó Emma. ¿Qué? Se miran embelesados, y ella está aquí todo el tiempo de todos modos. Y Malcolm y Marcus necesitan un padre. Y nosotros necesitamos una madre, y es lógico. No se puede obligar a la gente a casarse con la lógica, espetó Richard. ¿Por qué no?, preguntó Anna. Todo lo demás lo haces con lógica. Porque Belinda lo salvó. Porque el amor no es lógica, cariño. Es una decisión. Decidir quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Decidir ver lo mejor en alguien cuando no lo ve por sí mismo. Decidir construir algo juntos incluso cuando tienes miedo. Ella miró a Richard mientras lo decía, y algo surgió entre ellos que hizo sonreír a los 4 niños. Pues decide ya, dijo Malcolm. No nos hacemos más jóvenes. 2 años después, en una pequeña ceremonia en el ático con los 4 niños como única comitiva nupcial, Richard Wilson se casó con Belinda Johnson. Emma y Anna habían hackeado la base de datos de la ciudad para ordenarse en línea y poder oficiar la ceremonia. Definitivamente ilegal, pero nadie lo cuestionó. Marcus y Malcolm fueron pajes y niños de las flores a la vez, lanzando pétalos con una mano, mientras sostenían los anillos con la otra. En sus votos, Richard dijo, «Nos salvaste, no de ahogarnos, sino de olvidar cómo nadar». En los suyos, Belinda dijo, «Me demostraste que estar roto no significa no valer nada, que familias diferentes pueden formar los hogares más hermosos». Las chicas tuvieron la última palabra, porque claro que sí. Hace 3 años. Éramos incapaces de ser amados, dijo Emma. Hace 2 años, éramos inalcanzables, añadió Anna. Hace 1 año, éramos un desastre. Dijeron al unísono. Hoy, somos una familia rara, ruidosa e imperfecta, pero una familia que se eligió mutuamente. Mientras besaban a sus nuevos hermanos y abrazaban a sus padres, Richard le susurró a Belinda, «¿Crees que podemos con 4 adolescentes?» Ella rió. Después de lidiar con ellos a los 6 y 7 años, los adolescentes serán pan comido. Se equivocaban. Maravillosamente, caóticamente equivocados. Pero esa es otra historia. A veces, las mejores familias no son en las que naces. Son las que se forman cuando personas heridas deciden sanar juntas.
Cuando un multimillonario que olvidó cómo ser padre conoce a una madre soltera que nunca olvidó cómo ser madre. Cuando niñas brillantes y rebeldes conocen a niños que saben que los macarrones con queso lo arreglan casi todo. Cuando todos eligen quedarse, incluso cuando quedarse es difícil. La familia Wilson Johnson no era perfecta, pero eran perfectamente ellos mismos. Y eso era más que suficiente. Lo era todo.